A continuación empezaremos con una breve introducción al kanji. Como este es un grupo de nivel básico, realmente kanji no es el punto principal. Lo más importante es que nos familiaricemos con los silabarios hiragana, katakana y algunas palabras de uso común. Sin embargo, creemos que es importante también mencionar un poco esto a manera de introducción. Brevemente y hablando acerca del contexto histórico de kanji, podemos mencionar que de los siglos I al siglo X después de Cristo, los japoneses no tenían un sistema de escritura, es decir, no existía hiragana ni katakana. La escritura china llegó a Japón a partir del siglo IV antes de Cristo. En este momento de la historia, la aristocracia japonesa trae de China escritos sobre el budismo y la filosofía, que eran los textos principales escritos en kanji. Los japoneses comienzan a usar los caracteres chinos para escribir en japonés. Ahora, siempre hay un tipo de duda o de confusión respecto a si kanji es un elemento, un sistema de escritura chino o japonés. Es chino. Simplemente los japoneses lo adoptaron para poder escribir sus palabras japonesas. ¿Cómo podríamos explicar este proceso de los kanjis llegados a Japón? Primero, los caracteres chinos no se trajeron del país en un solo viaje, sino en varias oleadas o en varias expediciones. Estos llegaban a Japón procedentes de distintas regiones de China y en diferentes épocas. Esto es muy importante ya que los kanjis fueron variando de acuerdo a los diferentes periodos históricos del país de China. Los caracteres chinos fueron adquiriendo nuevas lecturas chinas y muchas lecturas japonesas. Muchos de estos kanjis tienen demasiadas pronunciaciones chinas y japonesas por igual. Algunos tienen más de 100 y parece que este kanji, el kanji de vivir, pero que tiene también otros significados, tiene más de 200. Las lecturas chinas y japonesas pueden combinarse de muchas maneras diferentes. Esto de primera instancia puede resultar un poco confuso, incluso agobiante. ¿Cómo es posible que un kanji pueda tener tantas lecturas diferentes? Bueno, en la actualidad, en el japonés, ya no son tantas. Sin embargo, uno de los problemas que surgió a raíz del uso de kanji fue que mientras los chinos cambiaron las lecturas de los kanjis conforme pasaba el tiempo o conforme diferentes periodos históricos con diferentes gobernantes culminaron, los japoneses sí se quedaron con esas lecturas antiguas y a su vez adoptaron las lecturas nuevas. Ahora sabemos que como los japoneses adoptaron el kanji en su sistema de escritura, se crearon incluso nuevas lecturas, es decir, las lecturas japonesas. En ocasiones podremos ver palabras donde se combinan lecturas chinas con lecturas japonesas o solo hay lecturas chinas o solo hay lecturas japonesas. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto. Los kanji japoneses no tienen una sola pronunciación. Para esto tenemos que familiarizarnos con dos términos básicos. El primero es el tipo de pronunciación china, que se conoce como onyomi, y la pronunciación japonesa, que es kunyomi. Un ejemplo muy básico. En el kanji yama, o este kanji que se lee así en su lectura japonesa, la lectura on o la lectura china es san, como en la palabra Fuji-san. Sabemos que el monte Fuji es un símbolo de la cultura japonesa, pero por alguna razón, en el nombre de esta montaña se utiliza la lectura china, que es san. La lectura japonesa de este kanji es yama, que significa igualmente montaña. Existen también palabras compuestas. Este es un ejemplo de ellos. Tengo la palabra que está escrita con estos dos kanji, que se pronuncia como kinen. Esta palabra significa prohibido fumar. En solitario o por separado, el kanji número 2 se pronuncia como kemuri y significa humo. Eso es su lectura de konyomi o lectura japonesa. Pero al juntarse con el segundo kanji, que significa prohibición, pasa a pronunciarse completamente en su lectura china, que es en. Y de esta manera se compone la palabra kinen, prohibido fumar. Esto al inicio puede parecer un poco complicado, un poco difícil,
hay muchas reglas. Sin embargo, una de las recomendaciones cuando hablamos de kanji es aprender las palabras siempre no por separado, sino en conjunto. Es decir, que si yo aprendí solo la palabra yama, montaña, está bien. Pero si yo aprendí la palabra kinen, trato de no separar realmente los kanjis y aprenderme todas las lecturas individuales que pueda tener. Las palabras es mejor aprenderlas en contexto. Ahora, el uso de kanji por su pronunciación tuvo sus inicios cuando los estudiosos del chino comienzan a implementar kanji para escribir en japonés. Una vez más, regresamos al ejemplo anterior. La palabra yama significa montaña y antes se escribía con dos kanjis, uno para ya y otro para ma. Se utilizaron estos kanji en donde el primero se pronuncia más o menos como ya y el segundo más o menos como ma. Recordemos que estas pronunciaciones vienen del chino y este es un idioma un poco diferente al japonés. ¿Cuál fue el mayor problema aquí? Pues hay cientos de ideogramas que se pronuncian como ya y otros cientos que se pronuncian como ma. Entonces, realmente elegir los dos que se acercaran más al significado, pues era bastante diferente y bastante difícil. La solución que se implementó en ese momento fue que estos caracteres utilizados por su fonética se fueron simplificando hasta convertirse en las sílabas del kana. Como vimos en los videos anteriores, para sustituir kanji, los japoneses crearon su propio sistema de escritura que es el hiragana. Y este es el carácter de ya y este es el carácter de ma. Aunque eventualmente se dejaron los kanjis y este es el carácter o el kanji que se decidió para esta palabra. Con esto podemos entender que los kanjis no eran formas de escritura fijas en el tiempo, sino que fueron evolucionando, como una palabra que se escribía con dos caracteres con el paso del tiempo cambiaron y solamente se dejó un carácter que ni siquiera es ninguna de estas dos opciones. Bueno, eso es algo que ocurría normalmente en el cambio, en la transición que se dio de escribir con kanjis de China a en los sistemas de lectura del japonés o las lecturas con yomi. Ahora, uso del kanji por su significado. Para esto es mejor utilizar algunos ejemplos. Uno de ellos es, para escribir montaña en japonés, como ya vimos, se utilizó este kanji. Para escribir mujer en japonés, se utilizó este de aquí. En chino, ambos significan exactamente lo mismo, es decir, el primero significa montaña y el segundo significa mujer. ¿Cuáles fueron los problemas que surgieron al utilizar kanjis por su significado? Uno de ellos es que el chino es un idioma monosilábico y el japonés es polisilábico, es decir, que tiene más de dos sílabas. El chino no usa terminaciones para formar el tiempo pasado o las negaciones y el japonés sí lo hace. Por lo tanto, cuando se trata no de escribir palabras sueltas, como llama o como onna, que es mujer, sino frases completas, oraciones, utilizar los kanji según su significado se complica bastante. La solución para este problema es escribir palabras utilizando caracteres por su fonética, es decir, por cómo se pronuncian los actuales hiragana y katakana, y emplear el kanji solamente para la raíz de los verbos y adjetivos, y hiragana para las terminaciones. Un ejemplo sería el siguiente. Yo tengo mi verbo tabemasu. En la parte de abajo lo podemos ver en romachi, que significa comer. Prácticamente la primera parte es un kanji y la terminación del verbo es be-masu. Todo eso está en hiragana. De esta manera se pudo adoptar el kanji con el japonés. Otro ejemplo es el de un adjetivo, utsukushii, que significa hermoso. Sucede exactamente lo mismo. La primera parte, que sería utsuku, esta parte de aquí, se dejó en kanji y la terminación shi
se complementó utilizando nuestro silabario de hiragana. Es por eso que cuando nosotros aprendemos japonés, hay tres sistemas de escritura que están interactuando al mismo tiempo: hiragana, katakana y kanji.